Sigue leyendo Mentiras Piadosas. Primera parte 12. El accidente ocurrió muy deprisa, tanto que más tarde Messi se dio cuenta de que solo 20 minutos antes iba conduciendo, pensando en todo lo que tenía que hacer antes de partir hacia Francia. El resultado fue que el morro del MG había impactado contra una farola y ella se había hecho una herida fea en la frente. Le dolía la cabeza mientras respondía a las preguntas. Sentada en el asiento, apretándose la herida con un pañuelo, mientras un agente de policía, de pie junto al coche y con una libreta en la mano, le aseguraba que el médico estaba ya de camino y no podía dejar que se fuera sin que la viera, y que tenía que escribir un informe de todos modos. Y dice que una persona iba corriendo hacia el bordillo de la acera, como si no tuviera intención de pararse, y usted actuó para esquivarla y se esfumó así sin más. Sí, y solo para notarlo con sus propias palabras, como actuó usted para esquivarlo. Mire bruscamente para evitar atropellarlo. Messi arrugó la frente. Sí, era buen hombre. La persona que cruzó por delante era buen hombre. Messi vacío, creo que ha sufrido una conmoción. Pobrecilla, el Corbe la ha dejado aturdida, dijo una mujer entre los transeúntes que se habían detenido a mirar. Por favor, señora, si no le importa, dijo el policía, dirigiéndose al grupo. Casi a la vez llegó un coche de la policía
seguido por otro vehículo con un cartel apoyado en el salpicadero en el que se leía médico. El agente miró a su alrededor, hizo un gesto de asentimiento a sus colegas cuando se bajaron del coche y continuó hablando con la gente que se había detenido a mirar. Atrás, por favor. Atrás. Vuelvan a sus compras, señoras. Aquí no hay nada que ver. Bueno, no es un caso de vida o muerte, pero me parece que va a tener un buen dolor de cabeza, dijo el médico examinando a herida de la frente de Messi, que se seguía sentada en el asiento del conductor, tras lo cual me dio la mano en el maletín y sacó pintura y vendas. Tengo aquí un tipo de agosto nuevo. Solo lo han enviado a algunos hospitales y en pequeñas cantidades, pero he conseguido hacerme con unos cuantos. Tiene una sustancia pegajosa en buen lado, de manera que no hace falta que le vendemos la cabeza y sujetar el vendaje con un alfiler. Evite mojarse y tenga cuidado de no quitárselo. El médico hablaba mientras curaba la herida y sacaba el rollo de apósito. Medía un trazo y lo colocaba sobre un de tranquilo de algodón. Tendré cuidado, fui enfermera. En ese caso, permítame que remarque aún más la necesidad de descansar. Pediré al agente que la lleve a casa. Tiene que acostarse 24 horas y ver a su médico mañana. No puedo. Tengo que ir a mi oficina. El médico miró el coche y su expresión de tristeza le dio muy mala espina. No será en este coche. Sin duda. La policía lo remolcará hasta donde usted les diga. La miro fijamente. Tiene suerte de estar viva. ¿Sabe? Si hubiera chocado con otro vehículo o con un autobús o incluso con el lateral de ese edificio, ahora no estaría aquí. Gracias a Dios que no venía nadie en la otra dirección. Y a esta hora de la mañana no me extraña de
que él dijo que se le curó de grosso por delante se diera la fuga. Maldito idiota. Estoy bien, de verdad, aunque mi coche no la esté. Me se notó el escozor en las comisuras de los ojos y un martilleo en la cabeza. Su MG era más que un simple coche para ella. Era la primera compra importante que había hecho como dueña de su propio negocio y representaba mucho para Messi. El médico se puso delante del coche y observó el cabo arrugado. No soy mecánico, pero creo que alguien con un poco de maña podría arreglarle esto en un santiamén. Haga lo que le digo. Vaya a ver a su médico mañana y todo irá bien. Y ahora hablaré con el agente y me aseguraré de que remolquen el vehículo hasta su casa. Messi asintió con la cabeza y se abrió los ojos con las manos. Regresó a la línea de salida y repasó de nuevo los acontecimientos que habían llevado a la colisión corriendo mentalmente casi cada kilómetro del camino hasta lo último que había visto. Su gesto de sorpresa y el volantazo para evitar el desastre y sabía que la policía le preguntaría por la persona que la había obligado a virar de forma brusca, la persona que había iniciado aquella terrible sucesión de acontecimientos. Messi se presionó con los dedos el vendaje, como queriendo que su mente funcionara más rápido, que se recuperase. Está lista, señorita, la llevamos a casa. Messi salió del coche y dejó que el agente la ayudara. No, venme a Federal Square, por favor. Tengo ahí mi oficina. Mi ayudante se ocupará de mí. Pero, señorita, el médico ha dicho, no se preocupe, agente, sé lo que hago. Fui enfermera. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, fui enfermera. Creo que debería hacer caso al médico, señorita, y descansar un poco. Nunca se sabe con los golpes en la cabeza. Billy puso una taza de té fuerte y dulce delante de Messi, que se
seguía sentada junto a la silla de delante de la mesa en la que tenían extendido el mapa del caso de North London. No me pasa nada, Billy. Esta tarde estaré mucho mejor de lo que parece viendo el moratón de alrededor de la herida. Ya lo verás. Gracias a Dios que me corté el pelo y ahora tengo flequillo para taparla. Billy hacía garabatos con su lápiz rojo en el borde del mapa y dice que ese divo era buen hombre. Salió corriendo de la estación y se tiró al bordillo como si estuviera huyendo y de repente se paró. Pero para entonces usted ya había girado el volante. Eso es. Y luego el hombre o la mujer de igual se esfumó así sin más, como un fantasma. Sí, Billy abrió los labios y la miró de soslayo, pero ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. De lo prometo, Billy, sé lo que vi. Si no me crees, dilo claramente. Me se arrastró la silla hacia atrás. Se levantó con brusquedad y empezó a caminar de un lado para otro sin dejar de mirarlo. Billy se giró y apoyó el codo en el respaldo de la silla. Ha estado muy ocupada estas últimas semanas. Señorita, le seré franco, no hace falta ser muy listo para ver que ha sido demasiado. No me sorprendería que me se lo interrumpió, que me lo haya imaginado. ¿Y qué hay de la persona que vi en Every Place, que puede que no tenga nada que ver con usted ni con ninguna de las personas que viven en el número 15 de la calle? Puede que fuera uno de esos agentes inmobiliarios que andan por ahí examinando los edificios. No lo era. Billy suspiró. Está bien. Veamos quién podría ser. No tenemos ningún caso pediátrico ahora mismo. No me refiero aquí. ¿Quién que haría hacerle una cosa así? Es terrible. Messi se paró, regresó a la mesa y se sentó. No, preguntémonos una cosa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quiere decir, señorita? Podría haber muerto en el accidente, pero no lo hice. Ha sido un accidente extraño, preparado para que pareciese que yo
había tenido la culpa. Nadie cerca para apoyar mi versión, ni testigos que vieran la insólita conducta del peatón, ni siquiera podría decir si era un hombre o una mujer. Billy, no creo que fuera un accidente supuestamente mortal. Creo que ha sido una advertencia. Ese era el mensaje. Billy levantó la mano y fue contando con los dedos. Abrir Jarvis, Ralph Laundo, Verder, Berenden, Quar, Mrs. Legrino en la silla. Señorita, lo que usted me preguntaría si yo estuviera en su lugar es qué sensación te produce. Billy se puso la mano en el centro del pecho. ¿Qué sensación le produce el accidente y quién lo ha provocado? Messi se puso la mano en la cintura imitándolo. Lo primero que me viene a la cabeza es que está relacionado con el caso Laundo. Sin embargo, ahora tengo también una sensación extraña sobre Benden y pienso que las cosas no son como parecían al principio. Su historial no estaba en el archivo. ¿Es claro eso? A mí me parece que no, con tantos expedientes y tantos familiares, seguro que se pierden los papeles de aquí. Al contrario, llevan un registro de todo y el acceso está restringido a los familiares que cuentan con un permiso previo para entrar. Yo pude pedir cita para mirar el historial porque Brescia me había dado permiso por escrito, pero no pueden entrar también los jefazos. Pídese Frodo la barbilla. A lo mejor uno de los mandamases necesito ir historial para arco, o a lo mejor el historial nunca llegó al archivo. Quizá está en otra parte, o puede que lo destruyeran. A lo mejor no quieren que nadie lo vea. Billy dedicaron el resto del día a repasar los detalles relacionados con el accidente en Tottenham. Roaz, al enterarse del susto que se había llevado Messi, Maurice se
cubo de ultimar el viaje a Francia. En un día normal, el teléfono podía sonar una, dos o tres veces, pero ese día, según dejaba misil auricular en la horquilla, volvía a sonar, aunque había llamado por teléfono para avisar de que una grúa iba a llevar el MG a Évry-Brace. La voz se corrió cuando entregaron a Eric el coche iniestrado. Frankie Dawes fue el primero en llamar nada más enterarse. Habían instalado un aparato en su casera a cuenta de meses tras la caída que Frankie había sufrido a principios de año, aunque había preferido no tener esa cosa en casa. Cuando sonaba, se quedaba mirando el aparato negro un momento antes de contestar. Siempre era Messi, como si el auricular fuera a explotar cuando se lo pusiera en la oreja, pero no tardó en usarlo cuando se enteró del accidente. Debería ir de inmediato, hija, y traerte a Kim todo el día por ahí con ese coche. Ahora mismo algo para la estación. Papá, de primero que estoy bien, dijo poniéndose los dedos en la frente, que había empezado a dolerle. Ahora ya sabes en carne propia lo que se siente, Frankie tenía la respuesta preparada. Siempre he sabido lo que se siente, jovencita. Tenía la costumbre de hablar como si estuviera enfadado cuando lo que estaba era preocupado por su hija. ¿Y qué pasa con eso de ir a Francia 2 semanas? No puede ser bueno. A mí me parece que no, con esa comida extranjera que comen allí. Messi soltó una carcajada que hizo que le doliera más la cabeza. Papá, la comida es la menor de mis preocupaciones. De prometo que ha sido solo un chichón y un arañazo. No es más grave que cuando me caí del árbol en el jardín del abuelo cuando tenía 5 años. Frankie suspiró. Tampoco se me ha olvidado eso. Creía que a tu madre iba a darle un ataque al corazón. Bueno, dan ciudadano,
hija, y llámame mañana otra vez para que sepa que estás bien. Cuando vienes a casa, cuando por vuelva de Francia, de lo primero de cuarto, papá, vacilo las conversaciones telefónicas con su padre solían terminar con un cuidado o quizá hasta pronto. Trago saliva. Esta vez quería decirle algo más, papá. ¿Qué pasa, Missy? Papá, te quiero, Frankie. Titubeo un momento. Tú tan ciudadano, hija mía, tan ciudadano. Después de Frankie, Maurice llamó varias veces. Le Rowan 2 y después Andrew Dene, que le insistió en que fuera a ver a un amigo suyo en el hospital de S.D. Tomás. Es el hombre que más sabe de la cabeza. Messi, insisto, al final, Messi accedió a llamar al médico para que la examinara antes de viajar a Francia, aunque luego se le ocurrió que en ese momento, con la reparación que iba a necesitar el coche, los gastos del viaje y su intención de dar una entrada para comprarse una casa propia, por no hablar de los gastos de un segundo viaje de Billy y Daundo. No podía permitirse también el gasto de la consulta médica. La cabeza le iba a estallar. Era hora de volver a Everett Place más tarde. Después de darse un baño caliente y cenar un suculento plato de pollo guisado que le subió Sandra a la habitación. Messi se acostó y cerró los ojos. Llevaba solo unos minutos cada cuando los abrió y se quedó mirando la rosa que le había puesto Sandra en la bandeja de la cena. Frunció el ceño y alargó la mano hacia la mesilla para tomar los documentos que le había entregado Brescia. Releo las cartas que había escrito Peter antes de su regreso a Inglaterra, que les había hecho pensar a Brescia y ella que estaba entrenando para una promoción y a continuación leo las misivas enviadas en una fecha posterior muy cortas en comparación y le encontró la
frase que la había dejado intrigada. ¿De encantarían estos jardines? Pues las rosas están preciosas en esta época del año. Si algo sabía Messi de Brescia era que su amiga no era aficionada a la jardinería y detestaba las rosas en particular. Cerró los ojos y recortó la cara que puso. Brescia, estando en Cambridge, cuando el conserje le subió el ramo de rosas rojas que le había enviado un pretendiente que estaba loco por ella. Jamás he visto una rosa en la que se pueda confiar. Messi, muy bonitas, pero tienen unas espinas que te hacen sangre como de descuites. No he podido olvidar cuando los chicos me perseguían por la rosaleda cuando era pequeña. Mi padre les dio unas azotes por lo que habían hecho. Ojo con un hombre que le envía rosas, Messi. Y había algo más. La fecha de la carta era noviembre de 1916, otoño. La mejor época para las rosas es junio.